Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. Esta mañana hemos denominado al desayuno con aroma a inclusión y bueno, pues van a estar por aquí con nosotros durante las próximas 2 horas nuestros amigos Héctor, Elizabeth y Alberto y bueno, pues esperemos que los aprovechen. Recuerden que pueden hacernos llegar todas sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, todo lo que ustedes quieran platicar con nosotros para que como cada sábado mis colegas Karina, Alicia, Noemí y Bere estén pendientes de lo que ustedes desean platicar y hacerlo llegar a través de nuestros chats. Ya saben que están abiertos también aquí en los comentarios de Facebook para que ustedes nos hagan llegar todo aquello que quieran que demos a conocer a nuestros conversadores. Bueno, les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live y bueno, pues se van a quedar aquí grabadas en nuestro perfil para que ustedes puedan revisarla cuantas veces así lo deseen. Quiero agradecer a quienes ya nos ayudan a compartir cada semana esta transmisión y de este modo estamos siendo cada vez más y más en esta comunidad de profesionistas farmacéuticos de México. El objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, pues, es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración en el equipo de salud y también su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Así que, bueno, pues recuerden que pueden afiliarse, es totalmente gratis y, bueno, pues tenemos algunos beneficios para nuestros afiliados. Toda la información está en nuestra página oficial de IPFM y, bueno, también en nuestro perfil de Facebook pueden encontrar esta información. Recuerden que tenemos cursos y tenemos, bueno, pues por ahí algunas otras actividades y beneficios. También, bueno, pues aprovechar para recordarles que pues todos los comentarios aquí emitidos son a título personal de nuestros conversadores y que, bueno, pues no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses. Estas charlas son gratuitas y esperamos hacerlas extensivas más allá de nuestras fronteras y a donde se pueda. Bueno, para desayunar el día de hoy nos han preparado un delicioso platillo llamado pigua y ya está por aquí Ángeles que nos va a platicar de qué se trata este platillo delicioso. Adelante Ángeles, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por escucharnos. A darle las gracias al químico Diego Salvador y a la química Tila, porque este platillo es de Campeche, entonces nos ayudaron ahora sí, como decimos los químicos, la transferencia de tecnología para podérselos compartir esta deliciosa receta. Que lo que me comentan esto es un poco más de Tabasco, pero por la cercanía de Campeche ya también se lo aproparon y hay diferentes variedades de prepararlos. En este caso necesitamos 1 kilo de piguas o bien conocidos comúnmente como langostinos frescos, 4 jitomates, una cebolla, una cabeza de ajo, un manojo de pasote, una hoja de hierba de hoja santa, una zanahoria, aceite y chile jalapeño rebanada. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues muy sencillo. Hay que limpiar las piguas, posteriormente cortar los jitomates, la cebolla y machacarlos y ponerlos a cocer. Vamos a machacarlo, lo colamos, lo ponemos a cocer en agua, le agregamos las zanahorias, se deja hervir unos 15 minutos y posteriormente le agregamos, dejamos que pasen estos minutos y le agregamos las piguas para que queden suavecitas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras transmisiones sábado con sábado, porque ahorita les tenemos una sorpresa. Muchas gracias, buen provecho y regálanos un like. Muchas gracias, mi querida Zoe. Y bueno, vamos a empezar con este rico desayuno. Y para eso les pediré a cada uno de ustedes que se presente, que nos cuente qué es lo que es actualmente, en dónde trabajan, un poquito de ustedes. Recuerden que este es un desayuno entre amigos, así que vamos a empezar con Alberto. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy amables a todo el Instituto de Profesionales Químicos Farmacéuticos, Químicas Farmacéuticas. Pues antes que nada, estoy en la parroquia de Veracruz, no en el puerto de Veracruz, para todos, sino aquí en República de Brasil número 5, en el centro histórico. Y como uno debe de hacer en este lugar, pues es un lechero
y una canilla necesariamente, que es este pancito delicioso, que ese es mi producto favorito siempre cuando vengo aquí a este maravilloso lugar. Yo soy Alberto Ruiz de la Peña, soy biólogo de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudié Derecho y algo de Administración Pública y finalmente soy maestro en Administración Pública. Llevo más o menos como 28 años dedicado a temas legislativos en el ámbito de salud, de la seguridad social, de la política de bienestar. Y últimamente soy el director de infusión.org.mx, que es el portal de la Asociación Civil Alma Ata, asociación civil, que Alma Ata, pues como viene en el nombre, viene en esta filosofía de Tazajistán de 1978, que era necesariamente una salud para todos en el año 2000, como fue la declaración de Alma Ata. Entonces, ahora en el portal Inclusión, que nos dedicamos a hablar sobre personas con discapacidad, sobre sus derechos a la inclusión laboral, a la educación, a la salud, pues hemos estado muy vinculados a muchas organizaciones como profesionales químicos farmacéuticos, químicas farmacéuticas, que además tenemos el gusto con Norma, con muchos de ustedes, de haber trabajado una reforma de ley extraordinaria para precisamente incorporar la figura del químico farmacéutico en la Ley General de Salud. Les mando un abrazo y encantado de saludar en esta mañana a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, mi querido Alberto. Y por favor, Elizabeth, ¿te puedes presentar? Claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Instituto siempre por la invitación. Siempre es un gusto acompañarles. Pues yo soy QFB de formación, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con maestría y doctorado en Ciencias Químicas. Básicamente mi trayectoria ha sido académica, impartiendo diferentes módulos. Recientemente he colaborado en Nuevos Horizontes de la universidad como persona orientadora a la comunidad, que tenemos como labor sustancial actividades de inclusión y de equidad. En eso hemos trabajado los últimos años. He tenido el gusto de estar en algunas asociaciones civiles y en caso de al menos dos de ellas presidirlas. Pero en esta mañana, pues la verdad, el tema me toca personalmente, me encanta el tema, me gusta que todos, todas, todes estemos incluidos, que seamos considerados. Y realmente, pues me pareció súper relevante. Muchas gracias a la Química Normofelia por la invitación y por considerarme para este panel con estos queridos colegas. Muchísimas gracias y muy buen día para todos. Muchas gracias, Elizabeth. Héctor, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor Moreno, soy químico egresado de la UAM Xochimilco. He cursado algunos diplomados en hematología, en líquidos corporales, los últimos en administración de la salud en el Tecnológico de Monterrey. Me he desempeñado profesionalmente como responsable sanitario de farmacia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, igual que en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. En el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza es donde actualmente estoy laborando. También fui responsable un tiempo de la unidad de tecnovigilancia y actualmente soy el encargado del laboratorio de análisis clínicos de este hospital. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por presentarse. Y bueno, pues ahora sí, a lo que nos toca el día de hoy, que es un desayuno bien sabroso, porque además de todo, es bien importante esto de la inclusión. Pero empecemos por justo eso. ¿Qué es la inclusión? ¿A quién debemos incluir o a qué se refiere? Entonces, no sé si alguien de ustedes desea comenzar, Alberto o Eli o Héctor, adelante. Si me permiten. Claro, claro, adelante. Gracias. Pues miren, la inclusión es todo. La inclusión, como dice la palabra, es identificarnos sobre la inexistencia o la ausencia de barreras que implican la posibilidad de que todas y todos podamos ser y desempeñar un papel en el ámbito que nos desempeñemos, donde estemos. En inclusión creemos que hablar de inclusión es hablar de no de discapacidad propiamente, sino de la manera en que todos y todas asumimos las barreras
las comprendemos y sobre todo identificamos estas barreras, cómo afectan el desarrollo de las personas, en particular de las personas con discapacidad. A nosotros en inclusión nos llama trabajar sobre todo por una inclusión laboral. Hemos estado durante los últimos 5 años identificando que en México hay una serie de barreras que se han desarrollado hacia las personas con discapacidad a partir primero de un proceso de aislamiento social que se da desde el ámbito educativo y segundo desde faltas de oportunidades laborales, que si bien las empresas pueden tener una declaratoria de decirse empresas incluyentes, no hay las accesibilidades, no hay la capacitación, no hay el desarrollo de aptitudes ni de actitudes sobre la empresa hacia las personas con discapacidad. Es por ello que en Inclusión creemos que la agenda en México sobre las personas con discapacidad y hablar de inclusión debe ser desde una perspectiva holística, desde una perspectiva que se observen a todas y a todos como seres humanos, como personas dignas en su desempeño. Yo nada más quiero concluir en esta primera saque de reflexión y que pensemos todas y todos con cuántas compañeras convivimos en el ámbito educativo cuando estudiábamos, cuántas compañeras y compañeros fueron nuestros compañeros de clase y eran personas con discapacidad. Cuando estuvimos en nuestras carreras, cuántas compañeras y compañeros estuvieron al lado de nuestras materias y concluyeron la carrera. Y desafortunadamente habrá veces que no tengamos ni con los dedos de una mano suficientes números para identificar a las personas con discapacidad que pudieron en el ámbito educativo convivir con nosotros. Y lo mismo sucede en el ámbito laboral y lo mismo sucede en el ámbito de el transporte público, de la justicia ciudadana, y ello pues, nos da pie a arrancar este conversatorio con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Aquí de arranque quisiera plantear ello. Muy bien. Mi querida Eli, como que te veo que quieres agregar algo. Adelante, ¿no? Tú dale, dale, dale. Muchas gracias. Sí, yo creo que primero para hablar de inclusión hay que hablar de por qué es necesaria la inclusión. Y la inclusión es necesaria porque históricamente se ha generado la exclusión. Se ha evitado que haya otro que esté formando parte de los espacios. Esto a partir de estereotipos, de prejuicios, de roles normativos, donde se ha imperado la violencia hacia un sector que no cumple con estas categorías o con esas características. Entonces, desde ahí tenemos que hablar nosotros de la inclusión como una necesidad de reconocer los derechos de todos, y los derechos, pues no es que tú los quieras dar o no los quieras dar, los derechos son inherentes al ser. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Tenemos que hablar de la diversidad que existe en origen, en raza, en etnia, en familia, en edades, en género, en discapacidades. Tenemos que hablar de mostrarnos abiertos, de preguntar, de siempre estar abiertos a la pregunta, a respetar, a apreciar las cualidades del otro, a aprender, estar asumiendo que en todo momento estamos en ese proceso de aprendizaje, de adaptación, pero sobre todo escuchar. Me parece que es una parte fundamental para poder nosotros hablar de inclusión. A veces cuando se habla de inclusión solamente para las personas que tienen discapacidad, estamos dejando totalmente de lado algunos aspectos como la interseccionalidad, que es importante que la tengamos presente. Un individuo no tiene una sola característica. Nosotros, las personas, somos una suma de características que son lo que nos definen y lo que van marcando nuestra historia personal. Si nosotros limitamos a la persona a una característica, ya de hecho la estamos excluyendo, porque le estamos imponiendo una etiqueta en la cual le estamos limitando su desarrollo como persona y le estamos quitando derechos, le estamos quitando la participación social. Entonces, me parece que eso es súper importante. ¿Por qué es necesaria la inclusión hoy? ¿Por qué? Porque eres tú, porque formas parte de esto, porque eres una persona que contribuye y eres necesaria, porque eres alguien valioso. Por eso tengo que hablar de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión y de exclusión, también nosotros tenemos que hablar, en el caso de las personas con discapacidad, del capacitación. Esta tendencia que se ha dado a, hay un estereotipo donde el ser humano es perfecto, con tales características,
con tales puntos a cubrir, y si tú no los tienes, entonces careces de esas cualidades y esos atributos para que yo te considere valioso para integrarte a la sociedad. Estos van a ejercer violencia, todo el tiempo van a limitar al otro y vamos quitándole características, y es muy común en una sociedad machista patriarcal, con tendencia eurocéntrica, a que nosotros digamos, una persona con discapacidad no puede tomar decisiones por sí misma, entonces la estás excluyendo. Estás limitando su capacidad de poder tener una decisión. Cuando decimos una persona, es que es sordomuda, ¿no? Ya le estás quitando otra capacidad que es la comunicación. Entonces vamos poniéndole cada vez más etiquetas y más etiquetas. Yo creo, de verdad decía, hoy me encanta el tema, porque hablar de que la inclusión va más allá de si me gusta o no me gusta, o si es moda, es nuestra obligación ciudadana considerar que todos debemos tener nuestros derechos humanos íntegros y salvaguardados. Todos nosotros tenemos la obligación. Y como farmacéuticos me parece súper relevante también hablar de qué estamos haciendo nosotros para formarnos, para poder contribuir desde esta trinchera a la sociedad, que sea una sociedad incluyente real. A mí me preocupa un poco cuando de repente alguien me dice, yo soy incluyente porque ya uso el lenguaje incluyente. Ok, ese es un buen punto. Bravo, es una muy buena acción. Ya pensamos por todas, todos, todes. Ok, ¿y qué sigue? Eso no cambia la realidad. Tenemos que ir construyendo y trabajándole un poquito más. Me parece que estos son así como los primeros puntos que yo quiero poner, y que recordemos siempre los conceptos, ¿no? Cada vez vamos entendiendo un poquito más de los temas. Híjole, hay un montón de cosas que quisiera discutir, de lo que me dijiste, ¿no? El asunto de la otredad, es decir, mirar al otro como alguien diferente, mirarlo como que debe ser mejor o peor que yo, siempre estar comparándonos, y un montón de historia ahí. Y el asunto también de que a veces las mujeres fuéramos vistas en la historia como gente con discapacidad para algún trabajo, ¿no? Las mujeres también fuimos excluidas pensando en que la discapacidad tenía que ver con algo biologicista, espero haberlo hecho bien, que tenía relación con esto. Y bueno, pues hay un montón de tela de donde cortar, ahorita vamos paso a paso. Héctor, ¿quieres agregar algo? Sí, de hecho Cuéntanos. quería comentar, creo que la doctora abrió la caja de Pandora, ¿no? Al mencionar esta inclusión, ¿no? Creo que hoy tenemos un tema bien complicado con estas inclusiones que solo son hacia un lado, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido actualmente en el sector salud, que la inclusión nada más es con este lenguaje, es hacia la sexualidad, enfocado hacia este tipo de personas que creen que tienen ahora, que siempre han sido un sector desprotegido y abandonado. Entonces yo pienso que la doctora sí abrió esta caja de Pandora porque ellos realmente se han sentido muy vulnerables, y nosotros como personal de salud, en la atención que hemos tenido con ellos, pues han dejado a un lado todos estos otros grupos, ¿no? Todos estos, estas personas con estas deficiencias que están marcadas en la ley, que son físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ¿no? No solo son las de exclusión de género. Entonces, yo creo que como también mencionaron un punto bien importante, las mujeres tuvieron un tema aquí súper fuerte, ¿no? Que yo creo que en la ley general para la inclusión de personas con discapacidad se abordó porque ya se incluyó esta perspectiva de género, ¿no? Porque justo se identificó que las mujeres tenían una discapacidad por ambos lados, ¿no? El simple hecho de ser mujer, aunada a otra que tuvieran. Entonces, creo que sí abrimos una caja de Pandora, pero yo creo que lo que más nos ha faltado, o yo he identificado un poquito, es que no somos empáticos y que no somos tolerantes. Yo creo que son dos factores que yo he considerado mucho en esta situación de esta inclusión, que no nos ponemos en el lugar del otro, no hemos sabido ser empáticos con la gente, ¿no? Desde que llegan a un hospital, por ejemplo, yo me he dado cuenta que me quedé con una plática de una amiga que fue a nuestro hospital a darnos una plática, y me quedé mucho de que nosotros no sabemos cómo vienen en el transporte, ¿no? Qué violencia ya sufrieron, qué discriminación ya sufrieron, y llegan y el personal de salud los atiende mal, pues explotan. Entonces yo creo que eso es mucha empatía que no tenemos con ellos, ¿no? No tenemos tolerancia, ¿no? Un adulto mayor que no puede, por sus propios medios llegar a un hospital, que necesita una silla de ruedas, no somos tolerantes en esperarlos, en atenderlos, nos desesperamos.
Entonces, yo por eso, con estos dos conceptos, empatía y tolerancia, son los que a mí me hacen ver qué está sucediendo, ¿no? Cómo estamos atendiendo a la gente, ¿no? Y con todo lo que conlleva, pues, todos estos temas de inclusión actuales. Claro, ahorita me estaba acordando también de esta inclusión forzada que algunos medios hacen o algunos, no voy a decir marcas, pero algunas marcas quieren hacer, diciendo, bueno, es que soy incluyente porque tengo cosas para personas de otro color o tengo cosas para tal cosa. Eso no es realmente una inclusión, ¿no? Pero bueno, platíquenos un poquito también qué es esto de una discapacidad, en qué momento hablamos de alguien que tiene que ser apoyado por una discapacidad y qué consideraciones tenemos que tener de ella. Mi querida Eli, si quieres empieza esta vez tú, por favor. Como les comentaba en un principio, el concepto de discapacidad es que careces de una capacidad, ¿no? Este es a grandes rasgos. Hay algo en ti que no es lo que cumple el estereotipo. A veces se deformó un poquito el concepto a lo que era capacidades diferentes, que tampoco es correcta asumir esto, porque precisamente si nosotros lo vemos desde un punto, entonces tus capacidades diferentes podrían ser volar o leer las mentes. Y eso es un poco atribuir cualidades que tampoco eran reales. La discapacidad simplemente es, hay un concepto en el que tú no estás entrando de forma general. Actualmente nosotros tenemos diferentes modelos, o sabemos que hay diferentes modelos que han tratado de explicar postulado de la discapacidad, que el primero que tenemos es el modelo de presidencia, donde nosotros hablábamos de que podíamos prescindir de las personas con discapacidad, que estas probablemente la sufrían por una cuestión de un origen divino, donde, por ejemplo, había sido un castigo para la familia o algunas causadas, por ejemplo, por una herida de guerra o por un accidente, ¿no? Y precisamente por esto era por lo que ya no era esa persona necesaria, ¿no? Tenía un componente eugenético con el cual nosotros explicábamos exactamente término de discapacidad y que podía ser hasta un poco en el concepto de enfermedad. Y de ahí surge el modelo médico rehabilitador, que también es un modelo que está limitativo porque se piensa que puede ser curada la discapacidad, ¿no? Que es un problema individual que puede ser curado a través de tratamientos médicos o de rehabilitación física. Tuvo un apogeo muy fuerte a partir de la Primera Guerra Mundial, se entiende históricamente, pero es importante porque gente como Ed Roberts y como Stephen Hawking vienen a mostrar que las personas con discapacidad tienen un alto nivel de asistencia y que necesitan ser consideradas incluidas. Hay personas como Roberts que viene a cambiar y a trastocar, a dar una ruptura del paradigma vigente cuando hablamos del médico rehabilitador. Yo no estoy enfermo, no necesito que me cure. Y actualmente, pues a partir del año 2008, cuando empezamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insisto, en el año 2008, no es tanto los años, se quitan dos conceptos. Uno, la discapacidad no es un castigo divino, no es un problema individual de salud, por lo tanto no tiene que curarse o no necesariamente tiene que tener una habilitación física. Tenemos que entender que precisamente cuando hablamos de la discapacidad, no son enfermedades, no son problemas, son situaciones que aquejan tu vida como pueden ser cualquier otra. Y algo que me parece muy importante tener en cuenta sobre el modelo social de la discapacidad es que hoy tú te ves, eres una persona y mañana puedes ser otra con una discapacidad. La discapacidad no es de nacimiento, no es para nada desde este punto de vista algo que tú ya no naciste con él y no lo vas a desarrollar. Todos nosotros podemos sufrir en cualquier momento una situación, un accidente, una carencia, un cambio en nuestro organismo que nos lleve a ser personas con discapacidad. Precisamente por eso, comprenderla, entenderla y asumir que es un derecho de la persona. Si Muy me bien, permites, Alberto, adelante. Sí. coincido totalmente con lo que Liz nos ha dado de marco de referencia. Nada más quisiera ahondar en un tema. Hoy la Convención Nacional, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad ha puesto en el centro el tema de barreras. Hoy ya no es suficiente hablar de discapacidad, sino de cómo estamos buscando que las barreras sean cada vez más rebasadas por la política pública,
cada vez mejor atendidas las barreras para que las personas que puedan vivir con discapacidad tengan derechos efectivos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito del transporte. Y las barreras, si todos los vemos como esta figura que pudiera ser una puerta en nuestra casa o en cualquier lugar, son esta necesidad de tener una manera de abrir la puerta, son esta necesidad de generar esta entrada hacia la puerta. Es decir, las barreras son barreras que todos hemos logrado en un momento dado entender y ajustar, ya sea con un picaporte en la puerta, ya sea empujando la puerta, ya sea agachándonos para no pegarnos con el quicio, pero eso significa finalmente un mecanismo que implique y que posibilite que las personas puedan acceder a los derechos. Hoy la discusión que tenemos que dar todas y todos es cómo hacemos efectivo el acceso a los derechos. Cuando Héctor platicaba de los hospitales, cómo finalmente personas adultas mayores, cómo finalmente personas, por ejemplo, con el espectro autista, ingresan a los hospitales y requieren de ajustes razonables en su acceso para ser atendidos, para poder ejercer sus derechos. Y estos ajustes razonables implican capacitación. Por ejemplo, nos decían los compañeros de la comunidad sorda, cómo necesitan acompañarse siempre de un familiar cuando van al doctor y de que este familiar les haga la traducción de lengua de señas mexicanas para poder, con el médico, con la enfermera, tener, digamos, un elemento de comunicación que permita obtener un diagnóstico y generar un tratamiento. El asunto es que, y si ese día no puede el familiar, y si ese día el familiar se enfermó, la institución tiene que atender la barrera de alguna manera. Entonces, lo que hemos estado pugnando, por ejemplo, en el estado de Puebla, es que haya un día en un hospital que puedan atender a la comunidad sorda, para que no solo la persona que esté en la recepción pueda hacer una orientación en lenguaje de señas mexicanas, haya una enfermera con la capacidad de hacer la traducción. Ojo, todos necesitamos a veces ir con el médico y como sucede regularmente, pues los médicos nos auscultan, nos preguntan, hay elementos que a veces son vergonzosos y que difícilmente vamos a poder compartir con un traductor. Entonces necesita un profesional de la salud que pueda atender efectivamente a la persona sorda, a la persona débil auditiva, para que en un momento dado pueda ejercer sus derechos. Ese es el picaporte al que me refería sobre la disminución de barreras para el efecto de hacer efectivos los derechos. Y si me permiten, en el segundo bloque me gustaría abordar el tema educativo, que es un tema sustantivo también de abordar en esta charla esta mañana. Sí, claro, estaba pensando también, Miquel Alberto, que a veces ejercemos, bueno, los médicos como médicos, en general personal, ¿no? De repente, aunque no querramos, debido a nuestro desconocimiento, podremos ejercer violencia de alguna manera, ¿no? No te escucho, ay, grítame más fuerte. Esos pequeños detalles que no se notan o parecerían que son como comunes, pero pueden llegar a ser violencia. Héctor, ¿quieres agregar algo? Adelante. Sí, y yo vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? Creo que nos falta mucha empatía. Estamos olvidando que la transición demográfica y epidemiológica de la población en general, como lo dijo la doctora, nos va a poner en el mismo lugar en un futuro, porque estos dos factores contribuyen al aumento del número de personas con discapacidad, ¿no? Entonces considero que ahora que estamos de este lado, como también lo dice muy bien Alberto, debemos de apegarnos a lo que dice la ley, ¿no? Les vuelvo a repetir, creo que, bueno, y yo creo que en México, yo siempre he creído que en México no se requieren más leyes, solo se requiere cumplir las que ya existen. Y en el artículo 6, fracción 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sí nos obligan a las dependencias de gobierno a fomentar acciones, como lo dice Alberto, a favor de la igualdad entre las mujeres y hombres con discapacidad. Entonces, yo creo que no necesitamos más leyes, lo único que necesitamos es cumplir las que tenemos. Y si todos apuntamos como instituciones de gobierno a favorecer acciones que mejoren este trato, estas recepciones de las personas, creo que vamos a mejorar en medida mucho, porque si estamos perdiendo de vista eso, ¿no? Vamos a llegar allá y vamos a llegar con alguna discapacidad que no sabemos cuál puede ser, ¿no?
Entonces, creo que sí, necesitamos mucho apego a lo que ya existe, ¿no? Y obviamente, pues también implica mucho, presupuesto en algunas ocasiones, cambio de mentalidades. No solo son las barreras, como ya dijo Alberto, las barreras que son las que el personal, en este caso, perdón, las personas con discapacidades son las que sufren, sino también nosotros como personal, a lo mejor en instituciones tenemos unas barreras, pero no son hacia la discapacidad, ¿no? Más bien son barreras a veces económicas, ¿no? De presupuestos que a veces nos dificultan, por mucho que nosotros querramos hacer algo, cambiar, pues no podemos, ¿no? Por mucho que yo quiera dar una atención, yo creo que lo vamos a dejar para un tema más adelante, ya cuando abordemos esta atención a estas personas, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Donde ustedes van a decir qué haces, ¿no? Como profesional de la salud. Entonces, yo creo que dejo hasta aquí nada más mi comentario. No necesitamos más leyes, sino nada más cumplir las que ya existen. Claro, quería hablar Eli, adelante, por favor, Eli. Sí, yo siempre hago mucha insistencia en esta interseccionalidad, ¿eh? Les digo, a veces las leyes, yo coincido con Héctor, no hay que hacer más, hay que cumplirlas, pero sí a veces hay que hacer cambios, porque las leyes, por ejemplo, hablan de las mujeres y los hombres con discapacidades, pero hay otros que no estamos incluyendo, los que tienen diferente identidad de género. Entonces, sí tenemos que decir que todas las personas, sin importar su identidad de género, deben estar consideradas en las leyes. Todo, todo. Ahí sí, perdón. Me No, era no, yo tenía necesaria. una duda, Edgar. El asunto de ahora se habla de neurodivergencia, por ejemplo, con personas que tienen TDAH, ¿eso también representaría una barrera cuando vamos a hacer un trabajo, cuando asistimos al médico? No sé si la neurodivergencia también esté pensada a la hora que hacemos inclusión. No sé si Alberto quiera contestarte, Bere, pero si no, de hecho es un tipo de discapacidad. Estamos hablando de un tipo de discapacidad y dependiendo, puede ser una cognitiva. En algunos casos, acuérdate que la discapacidad puede ser múltiple. Podemos tener una persona que puede tener una discapacidad física, también puede tener una intelectual y también puede tener una psicosocial. Entonces, no necesariamente una persona o uno de nuestros pacientes tiene una sola. Nos podemos enfrentar incluso en la clínica, en atención, al menos el tiempo que yo estuve en atención pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, que te pueden tocar tanto en el paciente y peor en el cuidador. Y digo peor porque a veces tú te das por hecho que le estás explicando al cuidador o, como decía Héctor, ¿no? A la persona que te va a ayudar a interpretar y resulta ser que esta persona también tiene una discapacidad y que entonces la información que tú estás vertiendo no va a llegar de la forma adecuada, no porque ellos no quieran, sino porque no la van a poder transmitir como tú esperarías. Y ahí tenemos que tener todas las herramientas para poder dar la atención. Pero sí es una discapacidad. Sí, estaba pensando que a veces nos vamos mucho por las discapacidades observables, ¿no? Así, rápidamente, sin recordar que también somos como muy, pues sí, holísticos, completos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que les quería hacer y que tiene que ver con lo que estaba platicando ahorita Alberto es, ¿qué barreras se presentan en diferentes etapas con las personas con discapacidad? Es decir, seguramente no son iguales cuando somos pequeños y cuando somos adolescentes y cuando somos adultos y queremos conseguir un trabajo. Entonces, más o menos platíquenme qué barreras ustedes han observado o, bueno, conocen y cómo se resuelven, si se resuelven. Adelante. Si me permiten, Claro, Alberto, adelante. pues miren, yo creo que todos somos personas con discapacidad en algún momento dado en nuestra vida, ¿no? O sea, cuando somos muy bebés, ahora me pongo la cachucha de biólogo, como biólogos sabemos que como biólogos sabemos que la vida, digamos, de un infante, somos los seres humanos, es 100% dependiente. A diferencia de como sucede con otros mamíferos, que de repente un potrillo puede salir del vientre de la yegua y ya empieza a caminar inmediatamente, los seres humanos tenemos 1 año, 2 años, 3 años para empezar a dar los primeros pasos, empezar a platicar. Eso hace que finalmente siempre haya una consideración de la vulnerabilidad del ser humano que se da en la vida. Los adultos mayores con las demencias seniles llegan a tener un periodo de deterioro. Entonces, como decía Héctor en algún momento, la discapacidad nos provoca la posibilidad de finalmente incorporarnos en muchas fases. Si te rompes una pierna,
pues acabas teniendo un proceso de incapacidad, digamos, de andar. Si tienes un proceso de diabetes y de afectación de la diabetes, lo mismo. En fin, yo quisiera dar ese arranque del inicio de la contestación para darle pie a mis compañeros. Adelante, no sé si quería continuar, Héctor, porque veo que tienes el micro abierto. Adelante, échale. Sí, yo considero, bueno, en general podemos enfocar las barreras en tres grupos: sociales, económicas y arquitectónicas, ¿no? Como bien ya lo dijo Alberto, las sociales pues son, bueno, y más bien desde pequeños, ¿no? Son muchas. Aquí en este caso ya lo dijo él, como cuando somos pequeños necesitamos de un cuidador, ¿no? Entonces, pero recordemos también que a veces estas barreras sociales son a veces cuando, por ejemplo, somos bebés y nos llevan a una guardería. Dependemos de alguien más, ¿no? Ya no necesariamente el cuidador primario es el que, en este caso el de familia, que va a estar con nosotros. Entonces, ahí todas estas barreras, estos impedimentos sociales, económicos y arquitectónicos van a dificultar nuestra integración. ¿En qué sectores, no? En protección social, porque justo lo que les comentaba, ¿no? En una guardería, nosotros como seres humanos a veces nos sentimos protegidos y cuidados, o más bien nos sentimos protegidos y cuidados por la madre, por el padre, ¿no? Este núcleo familiar, uno u otro o ambos, ¿no? Entonces esa protección social es algo que se nos va a dificultar, ¿no? La educación, la información que podamos ir teniendo y al final, pues, más adelante, pues, ya hablando de impedimentos económicos, vamos a tener, pues, en empleo, la vida como tal, nuestra sexualidad, son factores que van a verse afectados por estos impedimentos, por estas principales barreras que yo veo. Y pues algunas de estas, pues ya las arquitectónicas, hablando ahora sí de personas con discapacidad, pues hablamos de accesos, de medios de transporte, de señalética, que a veces nos falta mucho en muchas dependencias. No todos contamos con ese tipo bueno, es lo que se nos dificulta a futuro, ¿no? Y peor aún la salud, ¿no? Yo creo que es el tema que nos atañe ahorita, es salud, ¿no? Cómo nos atienden, dónde nos atienden, cómo nos atienden, porque yo les puedo decir que no nada más es una barrera para personas con discapacidad el que vayan a un laboratorio. Ustedes van a mi laboratorio y tengo unas sillas que son de hace 40 años, ¿no? Entonces, estas sillas para la toma de muestra, pues ustedes van a decir, oye, ni para el personal con discapacidad, ni para el personal que está bien, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero hablando así prácticamente, estas tres barreras yo creo que son un conjunto, este, de impedimentos que nos dificultan una plena integración hacia todos estos rubros, ¿no? Que les comentaba, y principalmente en salud, ¿no? Adelante, Eli, por favor. Sí, yo creo que es bien importante abordar estas barreras que tú nos hablabas, te digo, desde el enfoque biopsicosocial. Yo las clasificaría en tres: las físicas, las de comunicación y las socioculturales, que son las que les complican realmente a las personas con ciertas características biológicas o psicológicas para que puedan participar o ser parte de sus comunidades en igualdad de circunstancias. Entonces, este modelo, que es el que nos aborda mucho la OMS desde el año 2001, es con el que realmente estamos ahorita generando toda esta estructura de relación dinámica para tratar de evitar que los factores biológicos, psicológicos y sociales que determinan el tipo y grado de discapacidad de una persona puedan ser vencidas. Es decir, para que los modelos sociales que se están trabajando puedan ayudar a que sean los modelos incluyentes, que los modelos sociales siempre traten de generar jurídicamente el derecho de las personas a formar parte de todo lo que es el ámbito social, pero desde una perspectiva universal garantizando sus derechos. Entonces, me parece que nosotros siempre como profesionistas de la salud, el primer punto que debemos tener en cuenta es precisamente que también nosotros como profesionales tenemos una discapacidad de inclusión. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos haciendo actividades, a veces desde nuestra trinchera,
que no favorecen la inclusión. Por ejemplo, la sobreprotección, el no tener actitudes inclusivas, ¿no? El no hablar con términos, a veces, y me ha pasado en algunos casos, que no tenemos el vocabulario coloquial, queremos usar el término muy científico, y entonces eso pues obviamente da una discriminación y que no haya un buen canal de comunicación, ¿no? Tenemos que caminar al ritmo, ajustarlo a cada uno de nuestros pacientes y siempre actuar con naturalidad, teniendo mucha paciencia, tratando de aportar lo que nuestro paciente va a requerir y siempre hablando de forma descriptiva, no tan científica, ser un poquito más cuidadoso, como tomar a quien estamos acompañando de la mano, ir a su ritmo y nosotros ir buscando esa adaptación de colocarnos frente a frente para hacer estos canales de todas formas inclusivos, pero siempre desde somos pares, somos iguales y por lo tanto yo voy más allá de la empatía porque les digo que a veces ser empático es un poquito complicado. Que decimos que la empatía es ponerte en los zapatos del otro y a veces no hay forma de ponerte en los zapatos del otro. A veces simplemente tenemos que asumir que puedo entender lo que tú vives, puedo entender tu experiencia, pero no puedo decir que asumo tu experiencia porque es una experiencia personal. Entonces, si hay cosas que yo puedo entender, claro que las puedo comprender, pero de ahí a que yo las aterrice, a que siento lo que tú sientes, es un poco complicado. Necesitaría estar exactamente, ahora sí que ser tú, y eso es bastante complejo en varios aspectos. Entonces, me parece que para todas estas barreras que nos preguntabas, veré cómo las rompemos, cómo las libramos. Lo primero es también reconocernos, como bien decía Alberto, que en algún punto de nuestra etapa, de nuestro desarrollo como personas, tenemos que pasar por los problemas de discapacidad, ¿no? En la edad temprana no teníamos canales de comunicación. E incluso recordemos tal vez que en nuestros primeros años de vida, nuestra forma de comunicación tal vez era un poco con un lenguaje de señas, que no es el lenguaje de señas mexicanas, pero a nuestro lenguaje de señas con la familia. Cómo pedíamos de comer, cómo pedíamos nuestras necesidades básicas, cómo les explicábamos lo que yo requería, si tenía frío, si tenía sueño, y que esto nos hace recordar y ser sensibles a lo que el otro necesita. Y yo siempre parto del hecho, las barreras físicas se pueden romper. Siempre hay forma de tener el diseño. La barrera social tiene sus resistencias, pero creo que con trabajo y mucho esfuerzo se puede lograr. La psicológica es normalmente a mí la que más me preocupa. Esos factores socioculturales que a veces tenemos tan arraigados, creo que son el reto a vencer. Si me permiten, Claro, claro, adelante, Alberto. yo quisiera traer un ejemplo que busca un poco agrupar todo lo que hemos estado platicando y quisiera hablarles de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que el año pasado el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobaron. La ley se establece en cambiar un enfoque de asistencia a la salud mental a un enfoque de derecho. La lógica era que necesariamente los hospitales psiquiátricos durante años tuvieron esta lógica de, pues la persona debe ser incorporada a una institución para ser tratada. Esa incorporación implica un aislamiento, un tratamiento médico, una gestión, digamos, en la búsqueda de la cura. El tema es que, como sucede con muchas enfermedades, la salud mental no necesariamente se cura. Y lo digo de manera muy respetuosa para todas y todos. Una persona que puede vivir con ansiedad, con depresión, con angustia, muchas veces la vive de muchas maneras en el transcurso de su vida, a veces con mayor énfasis, con menor énfasis, dependiendo de todas las circunstancias que quieran. Se casaron, se divorciaron, tuvieron un hijo, dejaron una pareja, iniciaron la pubertad, en fin, todos pasamos por todas las etapas que pueden afectar o no nuestra salud mental, pero necesariamente a veces esta salud mental se afecta y requerimos del tratamiento especializado, por ejemplo, por instituciones como hospitales psiquiátricos. En ocasiones el tratamiento es un tratamiento que llega muy tarde. Hay ocasiones, dicen los propios psiquiatras, que el paciente con un burnout, por ejemplo, por estar quemados por un trabajo estresante o circunstancias de depresión,
se confunden a veces con, o ataques de pánico, se confunden con procesos cardíacos, procesos endocrinos, y entonces un paciente que requiere un tratamiento de atención psiquiátrica, a veces pasó por 5 especialidades y por 5 o 7 años antes de llegar necesariamente a donde se requería su tratamiento. Eso derivó en que se pusiera en la mesa de discusión la necesidad de modificar la Ley General de Salud para atender el derecho a la salud mental como un principio de vinculación orgánica para efectos que las personas pudieran tener primero un tratamiento basado en derechos humanos. Y eso es bien importante, porque desafortunadamente vemos a veces hospitales psiquiátricos, y lo digo con todo el respeto, por favor, para todas y todos, no quiero parecer abusivo, de que los hospitales psiquiátricos fuesen cárceles con médicos de bata, ¿no? O lugares en el que la vulneración a los derechos humanos de las personas era permanentemente dada. Hoy hay hospitales psiquiátricos con toda la dignidad en su gestión, como es el Hospital Fray Bernardino Álvarez, como es el Hospital Samuel Ramírez, como es el Hospital el Psiquiátrico Infantil Juan Sánchez Navarro, que han modificado esta concepción en la atención, donde, por ejemplo, en el Fray Bernardino tienen procesos en el que ya no hay pacientes internados. Son pacientes de 28 días de internamiento y que ya no mantienen más. Pero hay todavía otras necesidades. El caso del Samuel Ramírez en Tláhuac, hay pacientes que tienen hasta 30 años de ser pacientes psiquiátricos. El deterioro cognitivo, el deterioro afectivo, el reconocimiento y sobre todo el abandono de las familias hacia los pacientes psiquiátricos es algo que pone en manifiesto la necesidad urgente de abordarlo finalmente en esta búsqueda de la dignificación del tratamiento del paciente psiquiátrico, pero también de la visibilización del paciente psiquiátrico como un paciente que es una persona, independientemente de su condición clínica. Y esto lo pongo muy en énfasis porque aunque fue una reforma promovida desde el gobierno federal, avalada por la sociedad civil, nos costó 2 años su discusión, los recursos que se han requerido para su implementación no han sido suficientes, sino es que han sido nulos frente a la necesidad urgente de pues, visibilizar a los pacientes psiquiátricos, a sus familias, a sus tratamientos, como un factor de derechos y de oportunidad en la recuperación psicosocial de las personas. Y en esa lógica, pues el llamado a todas y a todos a que necesariamente identifiquemos en un tema tan valioso como la salud mental, que todas y todos la vivimos en el día a día, a visibilizar que son personas tan normales, tan iguales, tan complejas como podemos ser cualquiera de nosotras o de nosotros, y que necesariamente se ocupa esta identificación de visibilizarlas como personas con derechos antes de estigmatizarlas como los loquitos, como los esquizoides o cuántos motes ustedes puedan imaginar que requieran necesariamente hoy quitarse del lenguaje común e identificarlas como personas. Nada más sobre eso quería abundar un poco en el tema. Sí, claro, hay muchos mitos alrededor de la atención psiquiátrica, ¿no? Desde que debo de ir ya cuando esté súper mal y solamente va la gente que es esquizofrénica, ¿no? Casi, casi. Solamente va la gente que está muy mal. Yo nada más tengo un poquito de ansiedad y entonces la gente deja de ir o la gente deja de atenderse. Y justamente quería retomar ese asunto de los derechos humanos para hablar sobre, bueno, cuáles son los derechos que debemos de tener todos y que en realidad también hablar un poco sobre la diferencia entre equidad e igualdad. No sé si me puedan ayudar ahí un poquito. Eli, adelante. Mira, este punto que acabas de tocar, Bere, me parece súper importante. Es algo común. Yo quisiera decirte, estaba buscando yo ahorita precisamente un video, dije a ver si lo puedo encontrar. Desafortunadamente creo que ya lo bajaron de la red. Pero la diferencia entre la equidad y la igualdad. Normalmente hay un ejemplo que se utiliza mucho, yo creo que algunos lo han visto por ahí en memes. Está una barda
con 3 personas y a cada una le dan un banquito para que pueda ver el partido de béisbol sin, a través de la barrera, ¿no? Para empezar, el ver el partido de béisbol a través de la barrera sería verlo sin pagar. Entonces, para empezar, como que es una mala idea de cómo lo deberíamos ver. Primero, no debería existir el muro. Para empezar, no debería existir el muro. ¿Por qué? Porque el muro sería una barrera. Entonces, para mí, precisamente por eso me gusta empezar siempre con esto. Ese muro es lo primero que nosotros deberíamos quitar, la barrera, ¿vale? Cuando nosotros queremos hablar de igualdad y equidad, tenemos que hablar del objetivo final. Cuando nosotros hablamos de la equidad, es la forma en la que vamos a alcanzar vencer esta barrera, y la igualdad es el objetivo final. Eso es lo que nosotros queremos hacer. La diferencia entre igualdad y equidad reconoce diferentes poblaciones y diferentes aspectos a enfrentar. Para nosotros están dos conceptos que, si bien pueden ir de la mano, no necesariamente son exactamente lo mismo. Cuando nosotros decimos que buscamos que se trabaje en igualdad, por ejemplo, de género, es que esto no se considere que el género fuera algo que no es la barrera. Eso es la igualdad. ¿Vale? La equidad, bueno, son las condiciones con las que nosotros vamos a tener esa posibilidad de que esta barrera no nos impacte. No sé si así es un poquito más claro. Es quitarnos, yo creo, lo primero, las barreras. Y entonces, cuando nosotros todos somos iguales y todos podemos competir y todos podemos convivir sin tener estas barreras, es cuando nosotros realmente vamos a ser iguales. Cuando nosotros vamos a tener que utilizar estos banquitos, ¿no? El banquito más pequeñito, 2 banquitos o 3 banquitos, para nosotros poder brincar la barrera. No, no va a haber barrera. Entonces, todos estamos exactamente en un punto donde nuestros derechos, nuestras oportunidades, nuestros accesos son los mismos. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien más quería contribuir, si no me dicen ustedes. Ya saben que estamos en una plática entre amigos y bueno, pues habría que. Yo, Mande, adelante. yo nada más quería darle las gracias a la doctora porque creo que fue un ejemplo muy padre, ¿no? La verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista. Creo que me quedó muy claro para poderlo explicar en futuras ocasiones a amigos, compañeros. Quería agradecerle, doctora. Ay, sí, también la vi, yo había escuchado el ejemplo, pero sin el asunto de quitar la barrera. Eso no lo había pensado antes, la verdad, ¿no? Bueno, y hablando un poquito sobre estas cosas que no nos permiten quitar las barreras, hay muchos mitos que obstaculizan la inclusión. Platíquenos un poquito sobre estos mitos que obstaculizan esta inclusión en el trabajo, en la escuela, hay un montón de mitos alrededor de ellas. Entonces, no sé si quieras comenzar, Eli, adelante. Ay, perdón, ya las computadoras cuando son viejitas, por más que le das el push, el quitar el mood, luego dice yo no quiero, pero ya que mi computadora a veces me dice ya, vamos a cerrar tantito el pico. Cuando hablamos nosotros de los mitos, siempre hay que pensar en el abordaje social y los estereotipos. Siempre tenemos dos cosas, estereotipos y prejuicios, que son lo que nosotros vamos a enfrentarnos siempre que vamos a hablar de los mitos. Las personas con discapacidad carecen de capacidades o habilidades en diferentes ámbitos. ¿No es cierto? Están enfrentándose a diferentes formas de enfrentar la vida. Todos nosotros, todas las personas, enfrentamos las situaciones de diferente forma. Yo les puedo decir que incluso ustedes como farmacéuticos, en hospitales, en farmacia comunitaria, en industria, ante un problema, cada uno tiene un abordaje. Tal vez recibes un paciente, voy a hablar de un paciente pediátrico, 2 años, y a lo mejor un farmacéutico le dice, es bien fácil, yo voy a sacar una marioneta. Y con la marioneta voy a ir ahí sacando un poco de información. Y otro te dirá, no, espérate, yo quiero que dibuje para saber a qué me estoy enfrentando. Alguien va a decir, no, yo me comunico a través de sus padres, porque sus padres conviven con él y van a poder decirme muchas cosas. Cada uno vamos a enfrentar la realidad. ¿Cuál es el principal problema que yo veo ante las discapacidades? Todo lo que se ha construido como modelos y todo lo que seguimos perpetuando. Porque la persona con una discapacidad, por ejemplo, no puede moverse sola. Mis hijas tienen una compañera de prepa, he estado con ellas los últimos 6 años. Ella tiene que usar sus muletas canadienses. Y les decía yo, a veces a mí me sorprende cómo llega mucho más rápido que ustedes. Su habilidad para desplazarse es mucho más grande que la de ustedes. Sus ganas de enfrentar otras situaciones son más grandes. Y no es una limitante.
Creo que dentro de las limitantes y de los mitos son los que nosotros estamos estableciendo. Las carencias que ellos pueden tener, las limitaciones que ellos pueden poner, son un constructo social. Nosotros vamos definiendo precisamente cómo es que estas los van afectando. Nosotros vamos estableciendo estos paradigmas sociales que van a hacer que ellos se enfrenten. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes van a recordar a Helen Keller, que se decía que era una persona con sordoceguera, y actualmente si nosotros pensáramos en una persona con sordoceguera, podríamos decir tiene todas las limitaciones y todo el mundo en su contra, y simplemente es un constructo social. Es una forma en la que nosotros lo estamos considerando desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Y en realidad no, ella puede tener muchísimas más oportunidades porque tal vez no tiene una discapacidad de tipo, por ejemplo, intelectual, que nosotros sí podríamos tener y tal vez tendría muchísimas más capacidades en nosotros. Entonces, ¿qué mitos nos podemos encontrar? Todos los que la capacidad humana pueda generar. Así de fácil, ¿eh? Todo lo que tú puedas escuchar, más allá de un mito, ahí decía un poquito hace rato Alberto, un poco anecdótico, este domingo pasado que fueron las elecciones, había un letrero a la entrada de la casilla, con obviamente diferentes indicaciones, ¿no? Personas mayores, personas embarazadas, personas que necesitaban asistencia, y había una imagen, para mí muy clara y evidente, estaba una persona con un perrito en la imagen, ¿no? Ahora sí que en la señaléctica estaba esa imagen. Para mí fue muy curioso ver que había personas que asistían a la casilla con perro, no porque fuera un animal de compañía o de asistencia, sino con perro. Y su interpretación de esta señalética era las personas que traen perrito pasan primero. La verdad eso me llevó a un punto de, híjole, como sociedad nos inventamos todo lo que podemos. Estamos deformando las cosas a como necesitamos. Y en lugar de hacernos incluyentes, cada vez somos más creativos para excluir. Entonces, realmente para mí fue muy impresionante la falta, más allá de los mitos, Bere, la falta de educación y de formación que tenemos para garantizar como sociedad la inclusión. Después sí que más allá de los mitos, a mí lo que me preocupa es la ruptura de paradigmas, porque algunos estamos enamorados de ellos y decimos, no lo brinco y no lo acepto. Me parece que necesitamos reconocer como sociedad que los mitos no importan. Hay muchos mitos que nos enseñaron de niños, pero rompimos. Pero como sociedad, los paradigmas y la violencia que generamos creo que son los dos aspectos más importantes a considerar. Yo quisiera aportar algo, si me permiten. Claro, adelante, adelante Alberto. Yo quisiera preguntarles cómo está el clima en Venus, ¿no? O sea, nadie sabe, o sea, porque ningún ser humano puede hablar de lo que desconoce, digamos, en el día a día vivido, a partir de que finalmente lo habla de terceras personas. Y hago este ejemplo un poco extremo, porque necesariamente el sistema educativo nacional se ha encargado de excluir a las personas con discapacidad de participar de un modelo, digamos, de educación incluyente. Y esto quiere decir que nuestros hijos, en las escuelas públicas, pues no han convivido con niños, niñas, personas con discapacidad, porque de alguna manera el sistema dijo, no, los profesores no están habilitados, capacitados, hágase unos centros de educación especial. ¿Eso qué provocó? Pues provocó este paradigma que bien decía él, ¿no? Que no reconozcamos a las personas con discapacidad porque han estado en el sistema educativo aisladas en guetos, déjenme usar un término muy fuerte, aisladas en guetos que desafortunadamente hacen que no puedan convivir en el día a día los hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, en términos de reconocer que hay compañeros en la diferencia y que requieren por lo menos la consideración moral de saber que necesitan sentarse con una silla de ruedas junto a nosotros, junto a nosotros, y que obviamente las escaleras no son más que una barrera para poder ir a un salón de clase.
No se necesita cambiar todas las escuelas y ponerles elevadores o rampas. Se necesita finalmente que haya la disposición de que los profesores puedan hacer ajustes mínimos dentro de las escuelas, los directivos, las autoridades educativas, para aceptar y adaptar los ritmos del plan educativo para las necesidades que los niños y las niñas puedan tener o considerar. Y ello es un reto sustantivo, porque el país no va a cambiar esos paradigmas que Eli decía con mucha claridad, si no hay un paradigma en el reconocimiento a la diversidad de personas que existen en el país a partir de la discapacidad. Ese reconocimiento parte desde el primer día de clases. Me decían con mucha oportunidad una mamá de una niña maravillosa, Michelle, con síndrome de Down. Decía, la incorporé a la escuela y la maestra la ponía en la esquina a dibujar, ¿no? En lugar de estar adecuando el ritmo, digamos, del salón a que Michelle aprendiera lo mismo las matemáticas, lo mismo la geografía, lo mismo la ortografía, lo mismo el español, en su justa dimensión, porque obvio, Michelle, al ser una niña con síndrome de Down, requeriría de otro tipo de ritmo, por así decirlo, en la velocidad de aprendizaje que pudiese tener frente a otros niñas o niños. Sin embargo, era mucho más fácil a la maestra desconocer que Michelle es una niña con síndrome de Down para identificarla como sujeta del plan educativo. Pero también eso implica que la evaluación que tenga Michelle, como ejemplo que estoy dando, frente a otros niños tenga un ajuste razonable, porque no se puede comparar a los desiguales con los iguales, ni a las personas con aptitudes, actitudes diferentes frente a la misma. Es decir, se necesitan tener los ajustes razonables para que podamos todas y todas convivir en una dimensión de derechos, en una dimensión del derecho educativo y de no el aislamiento. Ahí cambiamos el paradigma, ahí reconocemos finalmente la diferencia social, la oportunidad que pudiéramos tener para mejorar estas oportunidades entre todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Héctor, no sé si querías abonar en algo. Adelante. Sí, yo creo que coincido totalmente con la doctora. Nosotros mismos creamos y causamos todos estos mitos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros mismos somos el factor de discriminación social para todas estas personas, ¿no? Yo pongo el ejemplo, ¿no? El personal de ventanilla de mi laboratorio. A veces tengo personas de 60, de 40 y de 50 años atendiendo y de 35 a la gente, ¿no? Llegan y pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo creo que con lo que vivimos nosotros nos vamos dando cuenta cómo nosotros mismos sigue haciendo estos estereotipos hacia las personas, ¿no? Llega la persona que no puede, bueno, sí que no escucha bien, y entonces la compañera le empieza a gritar, como decíamos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de violencia ejercemos hacia ellos ya con este tipo de trato, ¿no? Les gritamos, les gritamos, les gritamos porque no nos escuchan, ¿no? En lugar de probablemente pues no nos quita nada, pues oye, pásale de este lado, le atiendo porque probablemente los espacios son diferentes, te atiendo, te doy una atención personalizada, ¿no? Llega la persona que viene en silla de ruedas y pues obviamente pues ustedes saben tenemos ventanitas, ¿no? Ventanillas, ¿no? Entonces en estas ventanillas pues hacia la atención hacia ellos pues es difícil, ¿no? Regularmente vienen acompañados, ¿no? Pero a veces el acompañante es el vecino, no sabe la historia clínica del paciente, entonces a quien nos tenemos que referir es a la persona que viene con silla de ruedas. Entonces, todos estos estereotipos que nosotros estamos creando hacia ellos es desde la entrada, ¿no? Ay, ahí viene tal persona, que porque ya los conocemos, regularmente son pacientes que son de atención frecuente, ¿no? Porque es constante su seguimiento. Entonces, ahí viene tal, no lo voy a atender. Ahí viene este tal, y luego hasta inclusive llegan a decir y a generar ciertos apodos, ¿no? A nombrarlos de alguna manera, ¿no? Que de algún modo, pues sí, existe esa discriminación todavía. Sí lo hacemos nosotros, sí lo creamos nosotros en realidad. Parte de esto ha sido platicar con ellos, acercarnos. Creo que actualmente la CNDH, pues sí ha estado un poco metida en en este trato que nosotros,
damos a las personas, que ha hecho diversas recomendaciones, particularmente y en el laboratorio no, pero en el hospital en el que trabajo sí ha hecho algunas recomendaciones, pues obviamente de que la gente se capacite, tome algunas pláticas, el trato sea diferente, porque sí, nosotros realmente sí somos quienes tratamos hacia la gente, ¿no? Sí generamos todos estos estereotipos hacia ellos, ¿no? Yo nada más quería confirmarlo con lo que vivo al día, ¿no? Creo que la doctora nos está dando todas las bases, la teoría, todo lo que realmente existe, pero cómo lo vivimos nosotros realmente es cierto, ¿no? La verdad es que la atención que le damos a la gente, lamentablemente lo tengo que decir, sí es mala, ¿no? No es muy buena que digamos. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, ahorita seguiremos, pero vamos a dar un break para que nuestra querida amiga Ángeles nos cuente desde dónde nos están viendo, saludando y mandando mensajes. Adelante, Ángeles. Claro que sí, Bere, con todo gusto. Saludos hasta Santa Catarina, Nuevo León, Toluca, Chiapas, Tapachula, Chiapas, Puebla, Campeche, Aculco, Pueblo Mágico, Estado de México, San Juan del Río, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chihuahua, claro que sí. Y más allá de nuestras fronteras, que cada sábado nos siguen, muchas gracias, que Jaramanga, Perú, y y hasta Costa Rica. Y estamos así, con esta indumentaria, porque les estamos cocinando una sorpresa. Quédense hasta el final. Muchas gracias, Angelitos. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestras preguntas y nuestro desayuno. Por cierto, tenemos ahí algunos mensajes, ahorita lo voy a ir leyendo. Me alegra mucho saber que gente que ha participado con nosotros ha participado también en la parte de inclusión, dando por ahí, leí que tenían cursos de braille, ojalá no se los hagan llegar, no son en México, por desgracia son en la parte de Costa Rica. Nuestro querido amigo Luis Carlos, él trabaja en Costa Rica y bueno, pues ojalá nos haga llegar un cartelito para que se difunda, recordar que llegamos a muchos lugares gracias justamente a la tecnología. Y bueno, continuamos entonces. Fíjense que les voy a comentar que aquí yo trabajo en CCH y en CCH tuvimos un estudiante que todos conocíamos porque él es invidente. Pero al inicio, justo el miedo de todos los maestros era cómo se trabaja con él. Es un miedo que si ustedes vieran las pláticas y las charlas entre profesores, no solamente dan a notar los mitos, damos a notar algo que es totalmente humano, que es miedo a no incluirlo, miedo a hacerlo mal, miedo a discriminar más de lo que ya está, ¿no? Miedo a cuidar demasiado. Y todo esto ha generado que, bueno, que hagamos una discusión, por lo menos en nuestro plantel, sobre estos estudiantes con discapacidad. Entonces, quiero platicar un poco de ello porque en química, yo sé que, por ejemplo, hablamos a veces, no sé, de los colores. Dime la escala de color, para pH. Y un día tuve un estudiante que me decía, maestra, discúlpeme, pero yo no veo la diferencia entre pH 10 y el 14 porque soy daltónico y para mí son colores iguales. Sí, claro. Y entonces dije, ups, creo que la acabo de regar. Yo no lo había pensado y uno va aprendiendo en el camino. Pero cuéntanos, un poco cómo superar estas barreras, platícanos qué deberíamos hacer para superarlas. Eli, adelante. Fíjate, Bere, qué ejemplo tan interesante nos acabas de poner. Te comento, yo acabo de tener una alumna de noveno semestre de la carrera de QFB con problemas de discapacidad visual. Eh, Realmente cuando llegó, yo vi a muchos de mis colegas con lo mismo que tú me acabas de comentar, ¿no? Lo primero, miedo, que creo que es algo totalmente inherente. Tú desconoces, entonces lo primero que manifiestas es el miedo. Y con el miedo viene un poco de exclusión, porque la vas a tratar diferente. Inherentemente el miedo te hace que actúes de una forma diferente. Entonces, de alguna forma ya empezamos a segregar o a excluir, ¿no? Empezamos sin querer, porque ojo, esto es sin querer, empezamos a comportarnos distinto. Entonces, habla mucho de lo que nosotros tenemos que trabajar primero. Todos, todas, todes tenemos que ser incluidos tal como son. Pero eso es algo bien difícil de romper, ¿no? El miedo incluso es una cuestión que es inherente al ser humano y que nos ha hecho sobrevivir. Sin el miedo, quién sabe si cuando vean algo que nos iba a caer encima en los primeros días de la humanidad hubiéramos sobrevivido.
tal vez no estaríamos aquí. Entonces, el miedo es inherente y es necesario, pero el miedo nos da una gran ventaja y es la del raciocinio. Ya pensé, ya disparó, ahora tengo que pensar cómo lo enfrento y desarrollar la mejor forma para enfrentar. Yo te puedo decir que en los 20 años que tengo, 22 años que tengo de docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, no me había tocado una alumna con discapacidad, un alumno o una alumna, en general un estudiante, con discapacidad visual. Y sí fue, a pesar de la formación, sí fue como, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo hacemos que todos tengan las mismas oportunidades? Y que realmente, como bien acabas de decir, a ver, un vire de color, platícame qué tal está el vire. Pues lo más lógico es que mi alumno me dijera, o sea, te estás burlando. ¿Cómo pretendes que yo pueda comentar? Entonces lleva todo un rediseño y creo que es la mejor forma de decir, la educación se tiene que rediseñar a las necesidades de cada estudiante. Para empezar, hace años los profesores pues no consideraban cosas como el burnout, hoy lo tenemos que considerar. A veces quemamos a nuestros estudiantes y generamos problemas en ellos, pero a veces sumado a todas las discapacidades que pueden traer, los ponemos en desventaja. ¿Qué tenemos que estar conscientes nosotros como profesores de nuestro rol en la sociedad? Y nuestro rol es ser inclusivos. Entonces, algo que a mí me gusta mucho y que considero que es importante que todos los docentes siempre tengamos bien claros los conceptos de accesibilidad. Sobre todo en estos casos, considerar las estrategias. Tenemos que pensar mucho en perceptibilidad, en este conjunto de elementos que vamos a hacer para que nuestros alumnos con o sin discapacidad puedan entender lo que nosotros queremos transmitir. Si es a través, por ejemplo, de accesibilidad digital, pues obviamente lo que nosotros ponemos en una pantalla a través de los dispositivos informáticos, que ellos lo puedan considerar. En el caso que tú mencionabas, que a mí me parece excelente, tú a lo mejor en la diapositiva le pones colores que ellos no pueden percibir. Hablemos, por ejemplo, del rojo. Y te van a decir, es que yo no veo donde usted dice que está el puntito rojo, yo no lo estoy viendo. Entonces tenemos que tender nosotros hacia la gama de colores que ellos realmente puedan percibir. Eso también es importante para cuando lo traspasamos a servicios de salud, porque tal vez nuestra señaléctica no está considerando a personas, por ejemplo, con ese tipo de problemáticas a las que se van a enfrentar para percibir, ¿no? Tenemos que ver que sea comprensible. El material que nosotros generemos tiene que tener comprensibilidad. Es decir, los elementos para que pueda ser entendido por el mayor número de personas sin o con discapacidad, no importa, que se pueda explicar. ¿Cuántas veces durante las sesiones educativas, por ejemplo, los materiales jalan imágenes que están en otro idioma? O durante las charlas le ponen para nosotros ser muy internacionales, ponemos una diapositiva en inglés, en francés, con algunas palabras. Eso para una persona que tiene una discapacidad de educación ya la pusimos en desventaja. Ya le estamos generando nosotros otro reto, no solamente el que entienda el material, sino que además lo pase a otro lenguaje, a otro idioma. Tenemos que buscar siempre que nuestras metáforas pues sean limitadas. A veces somos bien, les digo, somos más románticos que el romanticismo y buscamos términos súper garigoleados y eso no lo logramos. Entonces necesitamos buscar términos técnicos, evitar técnicos sumamente especializados. Cuando nosotros hablamos de documentos que les vamos a entregar, sea físicamente o digitalmente, pensar en que sea lenguaje breve, sencillo, que pueda ser en un procesador que tengan acceso, luego lo ponen en plataformas que nadie puede correr, que los tipos de letras sean recomendables, que haya títulos y subtítulos, que los márgenes sean anchos, que los textos estén alineados normalmente a la izquierda. Entonces, todos estos tipos de elementos son los retos. Te puedo decir que, por ejemplo, en esta ocasión con mi alumna que les comentaba yo, de verdad, Marian no sabe lo que a mí me enseñó a ser mi alumna este semestre y los retos que me dejó. Me dejó con un compromiso social más grande del que he venido teniendo estos años, de pensar que si ella no lo puede leer, ¿cómo podía yo diseñar programas donde ella me pudiera escuchar, donde ella pudiera saber cuando yo daba conceptos importantes y cuando yo cambiaba de tema, sin necesidad de estarme viendo? Y ese es un reto al que tenemos que enfrentarnos. Entonces, me parece que ese es el tipo de cosas. Tus presentaciones con colores, te digo, que sean lógicos, evitar transiciones. Por ejemplo, eso que de repente consideramos, por favor, profesores, si hay alguien por ahí escuchando, cuando queremos diseñar estos
materiales que son de acceso universal, no utilicen naranja, no utilicen rojo, no utilicen verde, de preferencia, no elementos parpadeantes, no transiciones automáticas. Recuerden que tienen que ser diseñados para todo el que está en el aula, los materiales multimedia que sean accesibles, insisto, no con softwares totalmente sofisticados, no todos tenemos acceso. Si se puede y en tus manos está, pues miren de repente algunas cositas como el hola, el lenguaje de señas mexicana, para que también tu alumno se sienta enamorado, si no subtitula tus materiales. Tratar de diseñar sitios web que no corran en un programador totalmente especial, porque luego de verdad les ponen el Flash versión 444 que solamente puede descargar a alguien y que cuesta tantos millones la descarga. Nadie lo va a ver. Necesitamos ser lógicos, necesitamos siempre pensar que todos, hacer inclusión, les digo, social, económica, cultural. Les cuento rápidamente ya para cerrar esta intervención. Hace tiempo tuve una alumna de intercambio de un país de Sudamérica, no voy a decir nadie para que no se ataquen de la risa los que conocen el caso. Llegamos a la planta piloto ahí en la facultad. Yo le pedí, o le digo, oye, por favor, ponte tu bata para entrar, vamos a entrar al área de producción. Se me volteó a ver como diciéndome, ¿una bata? Toda espantada yo. Sí, por favor, tu bata. Te la voy a pedir porque sin tu bata no puedes entrar. Ay, qué pena, no traigo bata. Y yo le dije, no te preocupes, yo subo por la mía y te presto una. Yo traía dos en la mano, se me queda viendo y me dice, ¡ah, el cubrebolas! Y yo me quedé con cara de, ah, caray. Si a mí me hubieras dicho eso cuando yo estaba contigo, para mí hubiera sido total y absolutamente desconcertante. Para ti la palabra es común, el término es común, para mí no lo es. Y ahí yo estaba limitándola, segregándola, porque para ella ese término no existía. ¿A qué voy con esto? Recordemos que la inclusión siempre sigue un principio de parsimonia. Lo más sencillo es lo más correcto. Donde quepamos todos, eso es inclusión. Alberto, adelante, cuéntanos. Me encanta la historia del cubrebocas. La verdad es que ya la voy a agarrar como historia común. Fíjense que el comentario que hace Eli sobre la accesibilidad, quisiera enfocarlo en accesibilidad web, sobre todo porque las instituciones públicas tienen responsabilidades de hacer accesibles las páginas para la oferta de servicios públicos que puedan tener. Y me quiero referir concretamente a que en algún curso que me tocó dar, analizábamos la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de pensar cómo una persona ciega o débil visual puede gestionar la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer una queja que se puede hacer por una persona regular, digamos, en la página. Sin embargo, cuando se es una persona ciega, la manera de navegar a través de una página web es con la tecla de tabulador. El tabulador pues, nos permite ir pasando de sitio en sitio, de menú en menú, para llegar hasta lo que requiriéramos, siempre y cuando obviamente se pueda tener la lectura en voz alta y así identificar la parte, digamos, de la página en la que nos encontramos. Para interponer una queja, se necesitan 200, o en ese momento que hicimos la evaluación, se necesitaban 275 clics para llegar al punto donde la persona débil visual o ciega pudiese identificar, digamos, dónde se pone el menú queja, ¿no? Imagínense si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien es la que vela por los derechos humanos y debería tener la página más accesible, pues llega a ese elemento, pues qué otra. Y así ustedes hagan pues una revisión de los estados donde estén de la página pública que ustedes consideren para realmente identificar esto que les estoy diciendo. Uno difícilmente pudiera pensar que si es una persona ciega va a ir sola digamos, a llegar a interponer una queja ante derechos humanos. Pero es lo que decía Eli, o sea, ¿cómo hacemos bajo este principio de parsimonía, de lo más sencillo es lo más inclusivo, determinar que 275 clics
son lo más sencillo. Pues no existe, no hay como tal ese elemento de parsimonía por parte de las instituciones en su página web. A decir, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos, lo que hacen es que contratan un servicio que cobra millones y millones de pesos de recursos públicos para hacer una página clon, por ejemplo, para que no sea dentro de la página de la Comisión de Derechos Humanos en servicio de accesibilidad. Si ustedes se van al icono de accesibilidad que regularmente está por norma en la parte superior derecha y es una persona o asemeja una persona con los brazos y piernas abiertas, este principio de accesibilidad web, van a darse cuenta que la página de Derechos Humanos le remite a una página clonada de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué sucede? Que muchas veces eso pasa en muchas páginas del gobierno y cuando llegas al trámite que requieres simplemente no hay manera porque no se clonan los trámites, ¿no? Como tal. Otro elemento, por ejemplo, son los CAPTCHA, que ahora te dicen, identifica dónde está la bicicleta, ¿no? Y te ponen una imagen de bicicleta. Díganme cómo una persona ciega o débil visual puede identificar las partes de una bicicleta en un CAPTCHA. Entonces, si bien pues eso evita que haya un ejercicio robótico para las, digamos, manipulación por robots de las páginas, afecta el derecho a la información de las personas con discapacidad y es algo que desde las trincheras en las que estemos, pues yo les convoco a que pudiéramos analizar de manera conjunta para precisamente en nuestras páginas hacerlas lo más accesibles que podamos. Nada más. Muchísimas gracias. Cierto, Alberto, ¿no? Que la barrera tecnológica genera, bueno, la innovación tecnológica puede llegar a generar más brechas a veces. Héctor, ¿querías comentarnos algo? Adelante, Héctor, por favor. Sí, nada más para poner también un ejemplo. Nosotros, y hablando justo del miedo, ¿no? Del miedo del personal de salud. A nosotros nos han llegado pacientes, obviamente voy a hacer énfasis en niños, que regularmente una toma de muestras para ellos para nosotros más bien es difícil, ¿no? El niño se mueve, el niño no quiere, el niño está asustado. Y entonces, hablemos ahora de un niño, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? Que en algunas ocasiones la postura para la toma de muestra es muy importante, ¿no? Para nosotros. Entonces, esto es algo que para nosotros es complicado y para la gente sobre todo, atender a este tipo de pacientes, ¿no? Porque a veces el estirarles el brazo ya es algo complejo, ya es algo muy difícil, que para el paciente, en este caso para ellos, causa dolor, es incómodo, ¿no? Y para nosotros, pues nos dificulta una toma, ¿no? Una toma desde la exploración, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos, no? El personal sí es cierto, actúa con miedo de manera inicial, y regularmente lo que hacen es correr con alguien más, ¿no? Alguien más que te pueda apoyar, alguien más que te pueda auxiliar en este tipo de procesos, ¿no? Me ha tocado a mí, y como lo dijo la doctora, ¿no? ¿Qué hacemos? O como lo dijo también Alberto, ¿no? Buscamos estrategias. Las estrategias de atención para nosotros, a lo mejor, dependiendo del tipo de paciente que tenga, es, pues saco mi celular, ¿no? Saco mi celular, te pongo un video que le gusta al niño, y la atención la vamos dando, ¿no? Pero es en función de estrategias, ¿no? Es buscar la alternativa, pero sí es muy complicado. La verdad es que el miedo nos limita mucho, ¿no? Nos limita mucho en una atención que a veces no todos tienen esta capacitación o esta toma de decisiones para poder abordar tipo de paciente con alguna discapacidad, ¿no? La silla de ruedas, como les ponía el ejemplo, ¿no? Y ahora tocando este tema, ¿no? Yo les pongo el ejemplo siempre porque a veces llegan pacientes que me dicen, oye, es que traigo a mi paciente, está en la camioneta, está en el carro, no lo puedo bajar. Ven a tomarle la muestra, ¿no? Pero hasta qué punto también yo puedo ir y ser empático y tomar una muestra en un vehículo a un paciente que probablemente convulsione. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que pueda convulsionar y que al final los familiares van a decir, no, pues sabes qué, fue por la toma de muestra. Cuando la toma de muestra debe de ser en un cubículo. Entonces, también, ¿qué atención le estamos dando a este tipo de pacientes que tienen todas estas deficiencias, ¿no? Ahora, llegan al cubículo con una silla de ruedas y en algunos lugares o en muchos lugares que se dificulta la maniobra de la atención.
¿Cómo atiende el flebotomista o el técnico laboratorista o el químico a este paciente? Si no podemos a veces maniobrar con las sillas de ruedas, ¿cómo los atendemos, no? Creo que sí es mucho miedo, falta de estrategias, que es lo que nos ha limitado en muchas ocasiones continuar con este tipo de problemas a, a cómo atendemos a a los pacientes con discapacidades, ¿no? Les vuelvo a repetir, a veces lo que hacemos es tomar la muestra en la silla de ruedas, ¿no? A veces cuando el paciente no se deja, pues uno tiene que inmovilizar, en este caso el familiar, a los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down. ¿Cómo tomamos la muestra, no? Entonces es muy complicado porque para ellos es muy doloroso a veces hasta estirar el bracito, ¿no? Entonces, sí es cierto, sí hay estrategias, pero también hay limitantes para nosotros como profesionales de la salud en una atención adecuada, ¿no? Porque no todos piensan ni actúan de la misma manera. Entonces, sí es complicado, ha sido un reto enorme para nosotros. Tratamos de dar, créanme que hemos tratado de dar pláticas, sensibilizar a las personas, al personal. Oye, si tienes un problema, ¿sabes qué? Pues ven por alguien, ¿no? Si a la primera no puedes, entablar una conversación, actualmente estamos certificados, todos los tomadores, todos los flebotomistas, todo el personal está certificado. Se nos dieron pláticas de preséntate, gánate la confianza del paciente, pregunta su nombre, atiéndelo de forma correcta. Hola, soy Héctor, te voy a tomar una muestra, ¿cuál es tu nombre? O traen me permites tu identificación, platicamos con los niños, tratamos de ser muy, amables para romper este temor, ¿no? De ellos y nuestro, ¿no? Entonces, porque sí ha sido a veces de ambos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante las estrategias que las instituciones podamos y que estamos obligados a establecer para la atención de nuestros pacientes, ¿no? Nada más ese era mi comentario. Y me gusta que lo digas porque además de todo, justamente la siguiente pregunta es, algunos que nos digan ustedes qué les ha funcionado, algunos tips para ser más incluyentes o inclusivos, no sé cuál sea la mejor, pero la mejor palabra, ahorita me corrigen, por favor. ¿Qué cosas debemos hacer o qué les ha funcionado a ustedes desde su trinchera para poder tener más inclusión? Entonces, no sé si quieras empezar, mi querida Eli. Muchas gracias, Bere. Híjole, creo que con una fórmula no podría decirte. Puedo decirte lo que me vive, me pega a mí en el corazón, ¿no? ¿Cómo ser más incluyente? Siendo o haciendo lo que me gustaría que hicieran conmigo. Así de fácil te lo puedo comentar. A mí me gustaría que me explicaran de una forma sencilla y que yo entendiera, eso hago. Me gusta que me vean en los ojos, me gusta que me traten de forma cordial, me gusta que me sonrían, me gusta la amabilidad, eso es lo que hago. He tenido la oportunidad de trabajar con personas con diferentes aspectos en su vida, con diferentes temas a atender en su vida. Me ha tocado pacientes con enfermedades drásticas, me ha tocado pacientes con discapacidades, personas con diferentes identidades de género. Me han tocado muchas cuestiones. He tenido la gran oportunidad de poder contribuir en diferentes aspectos y siempre lo primero que pienso es cómo me gustaría a mí recibir esta atención, ¿no? Como docente, ¿qué te puedo decir? Creo que los docentes hemos vivido siempre el reto de que viene un alumno con una cualidad distinta, algo que nos va a enseñar y nos va a mostrar un reto, una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo lo hago? Siempre pensando a mí me gustaría que se lograra. Y cuando piensan en me gustaría que se lograra, voy un poquito más solamente los aspectos físicos. Yo te voy a decir que, por ejemplo, siendo docente universitaria, no solamente me preocupa el espacio, sino toda la concepción, todo el constructo. Por ahí, digo, no es comercial, pero sí es un aplauso a mi alma mater y a mi casa. La universidad siempre pensando, por ejemplo, en hacer los exámenes de admisión para que todos quepamos, ¿no? Ya tiene varios años haciendo los exámenes diseñados para las diferentes capacidades que tenemos o para las personas con discapacidad, de todos los tipos. Siempre me parece que es un reto, pero creo que para mí la forma más sencilla es, a mí me gustaría que me trataran, por lo tanto, yo te trato como considero que yo merezco ser tratada. Creo que es la herramienta más fácil que les puedo plantear. Alberto, adelante, platícanos.
Pues miren, mi padre hace 20 años, de repente era profesor universitario y un día no pudo dar clases, ¿no? Frente al salón de clases se quedó pasmado, frente a sus alumnos, él daba sistema jurídico del Estado mexicano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de repente un día me habló su adjunta y dijo, oye Alberto, ¿qué le pasa a tu papá? ¿No? Y cuento la historia porque, bueno, pues de alguna manera también es lo que me hace ser una persona sensible al proceso de la discapacidad. Un hombre que fue toda su vida docente, académico, universitario, de repente un día, derivado de un proceso isquémico cerebral, tuvo un infarto y fue pequeño y no nos dimos cuenta hasta que fue evolucionando a partir de demencias, se complicó con otro tipo de elementos y se discapacitó mi padre, ¿no? Eso me dio claridad de que finalmente un día puedes estar frente al salón de clases, frente a los alumnos, hacer la mejor ponencia y al día siguiente pues, te cambia totalmente la vida y el paradigma de cómo vernos, ¿no? Y fue un reto como familia porque obviamente iniciamos un proceso de tener a alguien que hacía su vida de manera autónoma, alguien que se volvió totalmente dependiente, ¿no? Eso a mí me sensibilizó y pues me hizo ser partícipe e identificar que tenemos todos pues la necesidad de valorar y dignificar a las personas que pues de repente tienen un padecimiento, pero también a las personas que viven y nacen con un padecimiento y de que fallecen y en su envejecimiento pueden adquirir una discapacidad. Eso me obliga a mí como persona, como profesionista, a en todo momento a reivindicar el derecho a las personas a participar. Entonces, sabernos todos y todos que somos sujetos al derecho, somos sujetos a la dignidad como personas, me obliga también a respetar a los demás en su dignidad, a procurar a los demás en su dignidad. No solo ser empáticos, ser solidarios, ser incluyentes, ser participativos y obviamente no vernos pues como personas ajenas. ¿Cuántas veces hemos andado en la calle y personas con discapacidad psicosocial tiradas a veces por una adicción al alcohol o que las vemos pues, con la ropa sucia? Y muchas veces se incorporaron al proceso de las drogas por una discapacidad psicosocial porque era más fácil conseguir alcohol, marihuana, cristal, tachas, heroína, que ser medicados como pacientes con una condición psiquiátrica, porque finalmente las personas en el dolor emocional, en la ansiedad y en la angustia que puede derivar una discapacidad psicosocial mal diagnosticada o mal tratada, pues lo más sencillo es ir por el tonallito al Oxxo, perdón, me caga el ejemplo tan burdo, eh, para apagar esas emociones, esos sentimientos, esos elementos que pueden ser discapacitantes en la vida. Entonces, pues mi reflexión va en seguir trabajando por esto, felicitar un montón a todo el colegio, a todo el Instituto de Profesionales de Químicos Farmacéuticos que hagan este tipo de elementos en su sábado, que le dediquemos un ratito a platicar de ello, porque es así como vamos a cambiar el paradigma, dialogando, platicando, informándonos, reconociéndonos que todas somos personas con algún grado de discapacidad, ¿no? Ya sea visual porque usamos lentes o ya sea algo más complejo, pero eso también pues, nos implica pues, reconocernos personas a todas y a todos. Muchísimas gracias en verdad a todos por esta oportunidad de platicar esta mañana. Claro, Héctor, adelante, ¿quieres comentarnos algo? Sí, yo quiero platicar algo y es a título personal, ¿no? Porque realmente, ¿cómo hemos sido más incluyentes? Yo les quiero comentar algo muy chistoso, ¿no? Un libro que se llama El placer de servir con calidad. Recomendación de mi jefe, nos dijo una vez, como luego dicen, ¿no? Es un libro de una sentada, ¿no? Lo lees rapidísimo. Es muy ameno, es facilito de leer y es sencillo, ¿no? Pero hubo un capítulo ahí que a mí me gustó que mencionaba que una queja es una solicitud. Entonces, me impactó mucho
porque yo lo he traspasado a muchos puntos de mi vida, ¿no? Me decían, si tienes a dos compañeros trabajando contigo, ¿no? Personal administrativo, y una se queja y te está dice y dice todos los días, es que, ¿sabes qué? Es que ella siempre ocupa la computadora y no me deja hacer lo que tengo que hacer, es que, ¿sabes qué? Siempre está en la computadora, es que la tengo, está revisando las noticias, es que está con el oficio, miles de pretextos que te ponen. Entonces, este librito me dejó una enseñanza muy, muy grande porque era una queja. Se está quejando la otra compañera, pero en realidad lo que quiere es una solicitud. ¿Qué está solicitándome, no? Me está solicitando una computadora para realizar sus funciones. Entonces, una queja no es una queja como tal, ¿no? Más bien es una solicitud. Eso me llevé de ese librito. Ahora, ¿cómo hemos tratado de ser más incluyentes? Lo quiero traspasar porque yo platico con la gente, ¿no? Yo hago pláticas de sensibilización con ellos, porque justo yo les transmito esta situación, esta información. A ver, vienen y se quejan. La gente que viene y se queja con nosotros no se está quejando porque sí quiera quejarse nada más. Hay algo detrás de ella, hay una solicitud. ¿Qué quiere? Quiere ser atendida y quiere ser atendida con calidad. Entonces, lo que dicen es cierto, ¿no? Y es muy cierto lo que dice la doctora. Yo atiendo como quiero que me atiendan. Pero también yo les digo a ellos, siempre, en estas pláticas de sensibilización, ustedes no esperen a que tengamos a un familiar, a decir, es mi mamá, es mi papá, es mi hija, es mi hermana, es mi tío. No, todos los pacientes valen por lo mismo. Es una manera de incluir a todos, ¿no? A ser inclusivos. Todos son iguales, todos somos iguales. No porque hoy viene el recomendado, no porque hoy viene tu familiar, no porque hoy viene tal, lo vas a atender de una manera diferente a los que están formados, ¿no? Desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana, ¿no? Esperando a ser atendidos de forma inmediata para poder llegar a su trabajo. Porque ahí es donde yo a lo mejor digo, y sí, créanme que se me quedan mucho las cosas y creo que tiene mucha razón la doctora. La empatía a lo mejor no lo es todo, pero yo sí he tratado como de ponerme un poquito en su lugar, ¿no? ¿Por qué están formados desde las 6 de la mañana? Porque a lo mejor en su trabajo no les dan oportunidad de llegar tarde. Entonces ellos llegan, nada más llegan por las tomas de muestra y se van. Esa sensibilización es la que yo he tratado de tener con mi personal. También la capacitación, porque creo que el que tú tengas a gente capacitada en, por lo menos, comunicación efectiva, por ejemplo, que nosotros sepamos dar la información y transmitirla, porque darla es una cosa, que te la entienda el paciente o el familiar es diferente, ¿no? Entonces, esa comunicación efectiva con pacientes ahora, con personas con discapacidad, todavía es más complicada. Si entre nosotros a veces transmitir un mensaje es complicado, imaginemos hacia este tipo de personas, ¿no? Que tienen una discapacidad. Entonces, es muy cierto que la capacitación que hemos dado va en muchos rubros, ¿no? Desde el hospital. Yo les ponía ejemplos porque creo que mi laboratorio ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en la atención, ha cambiado mucho en la capacitación, el personal está más capacitado. Les vuelvo a repetir, el hecho de que estemos certificados todos los flebotomistas y de que desde que tú les digas, hola, buenos días, mi nombre es Héctor Moreno, cambia todo, ¿eh? De verdad que cambia todo, porque nada más es, pásele, siéntese ahí. No, el que ya tú te presentes le da un poco más de confianza, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Me permite su identificación? ¿Me permite su consentimiento informado? Ah, ok, usted es tal persona, sí, mucho gusto, mire, yo le voy a atender, le voy a tomar sus muestras, tengo aquí el material, o sea, todo eso brinda confianza. Entonces, yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo arduo en este trabajo de capacitación y sensibilización. Porque también existen muchas, les vuelvo a repetir, ¿no? Existen muchas actividades que se han realizado, no nada más en nuestro hospital, sino a través, en este caso, del ISSSTE, ¿no? Tenemos eh, este apartado que se llama Incluiste, donde por lo menos ya se nos están dando los instrumentos para la atención de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué busca el Incluiste? Fortalecer la cultura de equidad, de igualdad, de no discriminación en favor de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, este programa, creo que por eso les digo, a veces nada más es dar seguimiento a lo que ya tenemos, ¿no? Pero sí es mucho la sensibilización, el tipo de persona que quieres
o cómo que la atención que tú quieres dar, ¿no? Y sí, obviamente necesitamos personal capacitado. Si el personal no se capacita, de verdad que por mucho que uno intente y esté ahí, no lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces tenemos que enseñarles, pues, que hay leyes, que hay normativas, que hay nuevos conceptos que muchas veces, les vuelvo a repetir, hoy desconocemos, ¿no? Este lenguaje inclusivo que, pues, tenemos que manejar sí o sí, ¿no? De hecho, nosotros sí les puedo comentar, ¿no? Teníamos un proyecto con, en nuestra solicitud, colocar ahí cómo te gusta que te identifiquen, ¿no? Es un proyecto bien complicado. ¿Por qué? Porque les digo, es la caja de Pandora que abrimos al principio con la doctora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues sí, tenemos que ser inclusivos en todo, ¿no? No nada más con la parte de la sexualidad, ¿no? Yo les decía, bueno, pues viene un hombre que se identifica con el sexo femenino, pero ¿dónde te tengo que atender? Tengo que aterrizar la parte normativa, ¿no? No te voy a hacer un exudado vaginal sabiendo que tú tienes una biología masculina, ¿no? Entonces, sí es importante, yo te voy a respetar esa identidad, pero te voy a atender de acuerdo a este estándar, ¿no? Es decir, pues eh, tienes bueno, tienes los órganos masculinos, te tengo que atender de esta manera, ¿no? Te tengo que hacer un urocultivo, ¿no? De manera adecuada, ¿no? No un exudado vaginal. Por mucho que lo quiera hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Ahora, toda esta cultura de igualdad, de equidad, tiene que ser enfocada a todo esto, ¿no? Es bien complicado para nosotros, por ejemplo, queríamos hacer a través de un dispositivo el que nosotros nos pudiéramos comunicar con las personas que tienen alguna debilidad visual, que tienen algún otro tipo de discapacidad, pero es bien complicado porque no tengo todos los recursos ni toda la infraestructura para poder yo hacerlo ahorita, ¿no? Queríamos hacerlo a través de un dispositivo, una tablet, ¿no? Que son recursos propios, ¿no? Que es, voy a tener un servicio social para que me ayude con un programa, un servicio social en informática, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque pues yo no soy informático, no sé hacer una aplicación, pero sí podemos tener esas estrategias para buscar recursos, ¿no? Es bien complicado, pero créanme que es lo único que la única limitante somos nosotros mismos. Si nosotros queremos y hacer un cambio real, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que sí hemos cambiado un poquito, de verdad que la atención en Zaragoza en el laboratorio, por lo menos puedo hablar de mi servicio, ha cambiado cuando tienen un problema así que dicen, no puedo atender a esta persona porque la verdad es que sí, ya me está gritando esto, pues yo voy a lo mejor con otro tipo de experiencia, con otro tipo de lenguaje, como dijo la doctora, con los términos adecuados, puedo explicar yo y decirle, oiga, es que es esto así, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha favorecido mucho en una atención diferente. La verdad es que sí hemos cambiado y hemos migrado a ser un poquito más incluyentes, ¿eh? No digo que seamos los mejores, pero sí hemos cambiado. Eso creo que es un paso importante para mi laboratorio, que estemos dando una atención diferente. Eso sería todo. Gracias, muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que tenemos del público acá en redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Y bueno, algunos de ellos, ahí los perdí. Lo siento. Por acá están. Luis Carlos Monge nos manda mensaje desde que hace 14 años da talleres de braille. Ojalá nos pase la publicación. Nos habla también que la discriminación para él nace desde que se cuestiona si algo puede ser o no discapacidad. Y también aquí hay otros saludos y mensajes, por ejemplo, desde Xochimilco, desde Puebla. Excelente, nos dice María Magdalena Ramírez, muchas gracias. Buenísimo tema, Xochitl Cortés, nos agradece mucho haberlo tocado. Y bueno, pues nada más, se nos acaba el tiempo el día de hoy y me gustaría que nos dijeran qué nos debemos de llevar de este desayuno, con qué debemos de concluir, qué debemos nosotros como personal de salud llevarnos el día de hoy. Le voy a robar la palabra a Héctor, como creo que todas las intervenciones. Héctor, llevo tu frase. La verdad me gustó eso de que una queja es una petición. Ya acá súper apuntada. Si me permites, te la robo. Me gustó mucho ese enfoque. Muchas, muchas gracias por compartirlo. Gracias a mis compañeros panelistas. Les agradezco mucho. Creo que ha sido para mí muy nutrida esta sesión. Muy interesante las perspectivas de Héctor y de Alberto. ¿Qué nos quedamos o qué nos llevamos en este punto, Bere? Me parece que siempre llegamos al mismo punto en estas sesiones cuando hablamos de inclusión. Tarea pendiente. Nos falta mucho por andar. Nos falta mucho por trabajar, mucho por aprender, mucho por sensibilizar.
sin duda hay gente como Héctor que se está formando y de verdad mi más grande reconocimiento y un aplauso de veras de pie por hacer esta labor. Realmente es difícil en la clínica, de verdad, de corazón te lo reconozco y lo agradezco en nombre de la población. Me parece súper importante que haya alguien que se preocupe por dar la atención en todos los sentidos, ¿eh? Todas las inclusiones, todas, todas, todas. Porque desafortunadamente siempre se habla mal del sistema de salud mexicano, pero pocas veces decimos, ahí vamos, vamos bien, pero hay mucha tarea, pocos recursos, pero mucho amor y mucho compromiso. Y la verdad, sí, yo solo reconozco a mis compañeros clínicos. Gracias por el servicio a todos los que somos derechohabientes de alguna institución. Para mí que se queda el compromiso siempre con mi ámbito, en el ámbito educativo, de seguir formando de una forma incluyente, con unos lentes distintos. Alguna vez, cuando empecé en esto, decíamos con nuestros lentes morados, con nuestra óptica de inclusión de género, ahora ya con una óptica de inclusión para todos, con un compromiso social. La verdad, me dejan mucho, te digo, tenemos tareas pendientes, muchas, pero también me dejan el gusto de saber que hay muchos que están también metidos en este camino, con quienes seguramente nos podemos acompañar y apoyar. Y la verdad, reconocerle sobre todo al instituto el tener siempre temas importantes, temas que van generando controversia, porque me parece que habrá quien coincida con nosotros y quien difiera, perfectamente válido, que también nos ayuda a nutrir el camino, pero sobre todo, pues darme a mí la oportunidad de compartirles un poquito esta mañana lo que es mi perspectiva en el camino de inclusión y de hacerme reflexionar de que hay que seguirle trabajando muy duro, con mucho compromiso, mucho amor y con mucha fuerza, porque hay muchas barreras que romper. Les agradezco infinitamente, Héctor, de verdad un gusto haberte conocido. También Alberto, un gusto y bueno, quedo a sus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Micaeli, por aceptar la invitación. La verdad es que se ha sido un desayuno bien sabroso. Héctor, ¿nos dejas tu conclusión, por favor? Sí, yo nada más quiero, bueno, doctora, es un honor llevarme ese comentario de usted. Quiero agradecer la invitación a todo el equipo que trabaja, que siempre ha estado preocupado. Yo conozco a la química Norma, muchísimas gracias a ella, a todos ustedes, Berenice, doctora, Alberto, que estuvimos aquí presentes, a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias. Creo que el camino es largo, vamos empezando, como lo dicen, es muy cierto. Yo quiero reiterar lo mismo. No necesitamos más leyes, solo necesitamos cumplir las que ya tenemos. Y cumplirlas no nada más por cumplir, ¿no? Creo que es con cariño, con amor a lo que hacemos, como creo que todos los que están aquí lo saben, lo hacen. No dejemos de capacitar al personal. Créanme que el personal muchas veces, yo desde mi punto de vista y hablando del personal de laboratorio, es bien difícil para mí poder capacitar a todos. Ha sido muy complicado. Pero el trabajo que vamos realizando en esta sensibilización creo que ha sido bueno. Yo creo que siempre lo he dicho, no necesitamos que vengan empresas privadas a hacer lo que nosotros podemos hacer, ¿no? En el sector público hay gente que tiene la capacidad, hay gente que tiene las ganas de trabajar, de hacer, marcar diferencia y no podemos permitir que los servicios se subroguen, ¿no? Por eso es que yo creo que parte de lo que hacemos nosotros en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza es tratar de demostrar que realmente nosotros lo podemos hacer. No necesitamos que se subroguen servicios. El laboratorio puede dar una atención digna, porque esa es la realidad. Tenemos que dar una atención digna a todos nuestros pacientes, sin marcar diferencia, sin discriminaciones, porque todos, les vuelvo a repetir, creo que valemos igual, ¿no? Entonces, esta sensibilización para mí es lo más importante y de verdad, yo les puedo comentar, si hay gente, compañeros de muchos hospitales, de verdad, no se den por vencidos. Hubo un momento en el que uno dice, chin, ganas de llorar, ¿no? La gente no ayuda, la gente no apoya, no colabora. Estoy limitado en recursos, estoy limitado en servicios. Y de verdad se los digo así abiertamente, ganas de renunciar, ¿no? Pero creo que lo que más nos motiva es poder generar un cambio, ¿no? Entonces, de verdad,
continúen trabajando, no se den por vencidos, que yo creo que México, aparte de todo, tiene una cultura tan basada en la familia, en el amor, en el cariño, que creo que tenemos para hacer muchas cosas. Sigan capacitándose y no pierdan de vista esa sensibilización, ¿no? Yo creo que es lo que les puedo decir a todos ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes dos. Y bueno, no sé si ande por ahí mi querido Alberto para cerrar. Alberto, que andaba moviéndose, no sé si está por ahí. Si no, ahorita regresamos con él. Entonces, bueno, mientras tanto, muchísimas gracias y bueno, vamos ahora sí a nuestro cierre. Para eso está aquí la química Norma Ofelia y tenemos una sorpresa. Así que adelante. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados. La propuesta de este tema, pues es muy importante, es uno de los valores que tenemos como instituto, la inclusión. Entonces, pues ya nos habíamos tardado en desarrollarlo. Muchas gracias por su participación, por sus aportaciones, sus puntos de vista, de verdad muy valiosos. Y pues es algo que a veces no lo pensamos hasta que lo enfrentamos, ¿no? Hasta que estamos ante el paciente, hasta que estamos ante el alumno, o incluso en el transporte público que de repente uno no sabe qué hacer o no sabe cómo comportarse, ¿no? Y siente indignación con cómo se comportan otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucho que formarnos en este sentido y como bien dicen, aceptar que a nosotros algún día nos va a pasar o nos puede pasar. ¿No? Creo que es un principio muy, muy importante. Como bien decía Eli, trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, eso es, insisto, es uno de los valores del instituto. Fue una de las razones de la creación para incluirnos todos. Así que los invitamos a que sigan participando con nosotros. Dentro de las sorpresas, pues, tengo varias, la verdad es que a veces me atraso en la emisión de constancias de los desayunos, pero ya van a salir, ya están a punto de salir, así que ya se las estaremos enviando a sus correos electrónicos en los registros que pues atentamente ustedes nos hacen favor de registrarse en cada desayuno y ya están por ahí las ligas en el Zoom y en el Facebook para su constancia de asistencia. Pero aquí viene la buena. ¿Se acuerdan que cada sábado nuestra querida Zoe dice, ojalá podamos compartir de forma presencial? Pues vamos a cumplir 4 años el próximo, bueno, iniciamos el 20 de julio de 2020 con la transmisión de los desayunos con aroma A. Así que pues, ya consideramos que nos tenemos que aventar y reunirnos y hacer pachanga. Pásenle, señores, que quiere Acá ya está, me puso la música Angelitos, pasar. con la pachanga, hacer la fiesta del 4º aniversario, pues obviamente con este asunto de los recursos, bueno, pues les vamos a pedir que cada quien pues aporte su participación. Hemos conseguido, bueno, nuestra querida Ángeles ha conseguido unos precios súper económicos, se los estaremos compartiendo. Queremos también que pues todos los que acudan tengan la camiseta bien puesta del instituto, así que también estamos viendo de incluir que lleven su camiseta, bueno, que se las entreguemos ahí en esta fiesta de aniversario el próximo sábado 6 de julio de 2024 en el bellísimo puerto de Acapulco, de Acapulco, ¡ay! De Xochimilco, en el bellísimo puerto de Xochimilco, en los embarcaderos de Xochimilco, ¿sí? Tradicional aquí en Ciudad de México. Así que, pues cordialmente invitados, todos vayan apartando la fecha. Todavía estamos ahí en negociaciones para tratar de hacerlo un poquitín más económico. La verdad es que Ángeles nos ha apoyado muchísimo en estas gestiones. Así que vayan anotándose la fecha y todos los que puedan venir y nos reunamos
de forma presencial en Xochimilco, pues vamos a estar muy contentos de estar el 6 de julio conviviendo de forma presencial y departiendo un delicioso desayuno de forma presencial en Xochimilco. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y bueno, pues los dejo además con las invitaciones de nuestros queridos colegas de otras asociaciones e instituciones. Déjenme abrir lo que no lo había abierto. Aquí con el cierre que siempre nos presenta Víctor. Claro que si lo ven sería mejor, ¿verdad? Aquí va. Aquí está. Entonces, pues los dejamos con estas invitaciones y trabajo de